que nos ve por la televisión, nos escucha por la radio. Quiero agradecer también a Multivisión, Canal 9, satelital, por permitir transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Ahora en Full HD. Así que es una bendición de Dios. Damos gracias a Dios por esta posibilidad que nos da. Les pido que abran su Biblia en Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Vamos a leer hoy la palabra del Señor y escuchar muy atentos qué es lo que Dios tiene para hablarnos, para decirnos. Siempre hay algo que Dios quiere decirnos al corazón. Yo nunca termino de aprender. Todos los días Dios me habla cosas nuevas y todos los días aprendo, y creo que ustedes también. Cada vez que escuchan la palabra de Dios, Dios les habla algo que usted está necesitando, que está pasando quizás un momento en su vida difícil. Dios te habla y Dios quiere que escuchemos su palabra. Dice así la palabra del Señor. Le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento. Jesús respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que lo que Dios está diciendo, de Dios encarnado, Jesucristo es Dios, hecho hombre, está hablando de algo que es un mandamiento. ¿Qué significa mandamiento? ¿Es alguna invitación que Dios nos hace? ¿Alguien dijo sí? No, no es una invitación, sino es una orden. Hoy en día estamos acostumbrados a que el amor se ha convertido en algo opcional, que yo amo si siento o amo si quiero, y eso se ve mucho en las parejas y en los matrimonios hoy en día. Muchas parejas que se aman por un tiempo y luego se separan, porque según lo que manifiestan se ha acabado el amor. Ya no sienten amor el uno por el otro. Pero el amor que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, no es un amor opcional, no es un amor no es un sentimiento el amor que Dios nos pide que le amemos, sino es una orden. Y el único que puede ordenar eso es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es creador de todos los cielos, la tierra. Él es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Y por eso Él está en derecho de exigirnos a su creación que le amemos. Él no nos está diciendo, bueno, si te parece, si sentís, bueno, amame, si no te está dando una orden. Ama al Señor tu Dios. El primer mandamiento con promesa: amarás al Señor tu Dios. Sin importar las circunstancias, sin importar si sientes o no, es una orden de parte de Dios. Dios no es algo así como un nuevo gusto de helado que se ha salido y que Él te pide que pruebes, sino que Él te ordena que ames, que lo ames con todo su corazón. A veces uno, cuando predica o escucha predicar la palabra, escucha, bueno, usted puede probar el Evangelio, puede probar la salvación, puede probar a Jesucristo. Como dije recién, como si fuera un gusto de algún sabor, que bueno, lo probás, si te gusta te quedás y si no, buscate otro Salvador. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio dice que hay un solo Salvador, hay un solo Dios, y a ese Dios tenemos que amar y servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si lo cree, diga amén. Amén. Es una orden, no una invitación. Había un relato una vez que leí de un matrimonio que él había perdido su trabajo y entonces
llegaron momentos difíciles de economía, ¿no? Situaciones difíciles económicas, porque al no tener un ingreso, bueno, venían las deudas, las facturas. Y después de haberse amado tanto en la pareja, empezaron las discusiones, empezaron los problemas. Y generalmente nosotros los seres humanos, cuando vienen los problemas, las discusiones, dejamos de amar. Empezamos a dejar de sentir el amor. Y entonces esa pareja, al llegar a las presiones de la vida, las circunstancias, se separó. Cada uno por su lado. La mujer dejó de sentir amor, atracción por su marido. El marido no tenía cómo sostener el hogar. Y ese es el caso de muchos hoy en día. Muchos matrimonios que basan su amor, su relación en los sentimientos o en las circunstancias de la vida. Pero el amor de Dios, el amor que viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, no es circunstancial, no se ajusta a los problemas, sino es fuerte, dice, como la muerte. Tan fuerte como es la muerte es el amor. Ni los ríos podrán, ni todos los ríos del mundo podrán apagar el fuego del amor de Dios, cuando el amor es genuino, es de Dios. Nosotros los humanos somos muy variables. En computación se estudia mucho eso. ¿Dónde está Nolasco por ahí? Se estudia las variables y todo se basa en variables. Si esto es así, entonces sí. Si esto es de otra manera, entonces no. Y entonces uno tiene opciones para elegir. Pero la palabra de Dios no nos habla de opciones de salvación, sino nos dice que hay un solo mediador, uno solo entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador. Hay un solo Dios a quien amar y no es opcional. No es que uno va a decir, bueno, te invito a que conozcas a Jesús, sino que te presento a Jesús. Tienes dos opciones, aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazas, estás rebelándote contra Dios mismo. Y si lo aceptas una gran bendición, una gran salvación de parte de Dios. Entonces, como dije, no podemos llevarnos por lo que sentimos, porque hoy yo puedo sentir mucha devoción y amor a Dios, pero mañana viene un problema y entonces dejo de sentir ese amor y esa devoción. Lo mismo puede pasar en las relaciones humanas, entre los matrimonios, las parejas. Hay una anécdota, un hombre que era, bueno, él llevaba una doble vida, tenía su matrimonio, pero él era infiel a su esposa. Y claro, la esposa no sabía nada, él tenía una segunda vida. Y entonces todo comenzó en su trabajo a través del coqueteo, porque las personas que estaban ahí, las señoritas o damas que estaban en ese trabajo, bueno, él tenía un lugar importante, entonces empezó el coqueteo y todo comenzó así muy sutilmente. Mediante coqueteos, mediante miradas. Ese coqueteo se transformó después en cita. Vamos a salir, vamos a tomar algo. Esa cita luego se transformó en caricias y después de esas caricias eso se transformó en adulterio. La Biblia dice que el sexo fuera del matrimonio es adulterio y no hay cómo disimular eso, no hay cómo menguar o cómo disfrazar eso, sino que la palabra dice que es pecado, es adulterio. Entonces este hombre, él no podía con su conciencia, y su conciencia lo acusaba todo el tiempo, entonces él empezó a tomar alcohol, y entonces él empezó cada vez a ir como en picada hacia abajo su vida. Hasta que un día él fue interceptado por la policía manejando un vehículo en estado de ebriedad, y entonces fue preso. Y uno puede ver cómo el pecado te va deslizando sin que uno a veces se dé cuenta. Todo comienza con algo parece sutil. Todo comienza con algo que parece lindo, hermoso, pero al final es camino de muerte. La Escritura dice que hay caminos anchos que parecen hermosos, pero su fin es camino de muerte. Por eso el Evangelio es categórico, es radical.
Cuando Dios dice el pecado es muerte, o la paga o la consecuencia del pecado es muerte, está diciendo la verdad. No hay otra opción. No es que, bueno, ahora disfrazamos el pecado con un problema. Bueno, la persona tiene un problema, lo psicologizamos, sería al pecado. Lo que hace la psicología es tratar de comprender el problema y justificar el problema que la persona tiene. Bueno, yo tengo este problema. Una mujer que se había separado de la iglesia, era muy creyente, pero se separó, y durante ese tiempo de separación de su matrimonio, ella se fue a otra ciudad y tuvo relaciones con otro hombre. Entonces vino al pastor a decirle: pastor, yo tengo un problema. Y bueno, ha sucedido esto porque, bueno, uno tiene necesidades biológicas y ella lo veía como un problema. El pastor le dijo: tú lo que tienes no es un problema, sino que eres adúltera. Has cometido adulterio y tienes que arrepentirte. El arrepentimiento también es una orden de parte de Dios. Si nosotros no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Si nosotros no confesamos el pecado, Dios no nos puede perdonar. El pecado no confesado es el pecado no perdonado. Por eso es necesario confesar y arrepentirnos ante Dios. Las cosas hoy en día parecen muy sutiles y parece como que todo es normal. La gente tiene problemas y la gente acude de acuerdo a sus necesidades para solucionar los problemas. Pero la Biblia dice otra cosa, que debemos renunciar, debemos apartarnos, arrepentirnos, y Dios puede salvarnos. Dios es un Dios justo. Y cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, contra su palabra, Él no tiene otro remedio que condenar ese pecado. Si nosotros nos rebelamos contra Dios, entonces vamos en contra de Dios, y es una cosa terrible ir en contra del Dios vivo. No podemos jugar con Dios y decir, bueno, Dios me comprende, ¿no?, mi necesidad. Y yo creo que Dios es radical en eso, en su palabra. Y Él llama a lo que es fornicación, fornicación, a lo que es adulterio, adulterio, no como la sociedad hoy que apaña y bueno, trata eso como algo normal y común y corriente. La salvación entonces viene a través del perdón de nuestros pecados. Y entonces el arrepentimiento también es una orden del Señor. La primera orden que vimos del Señor Jesús es: amarás al Señor tu Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con toda tu alma significa con todo tu ser, con todo lo que eres, piensas, tienes, con todo lo que sos. Amarás al Señor tu Dios. Pero no es un amor de solo sentimientos. Yo no digo que uno no puede sentir algo cuando uno ama. Por supuesto, el gusto del amor verdadero se siente y es muy hermoso. Pero no es por sentimiento que amamos, sino por obediencia a Dios. Porque a la orden de Dios, a los mandamientos de Dios, no hay que sentirlos, sino hay que obedecerlos. Y Dios nos manda que obedezcamos. A Josué Dios le dijo: fíjate de guardar todos los mandamientos que yo te doy hoy, que hoy te prescribo. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. Y entonces Dios avala y bendice cuando hay obediencia al Señor. Dios ordena entonces a los hombres que se arrepientan. Le pido que, si tiene su Biblia, la puede abrir en Hechos 17:30, donde la Escritura nos hace referencia a esto del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo opcional. Si quiero, creo en Jesucristo; si quiero, me arrepiento; y si no, está todo bien igual. No. Dice la Escritura en Hechos 17:30: por tanto, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, porque el mundo ha vivido mucho tiempo en ignorancia de Dios, no sabía lo que era correcto y lo que no era correcto, solamente su conciencia a veces le dictaba lo que estaba bien y lo que no estaba mal. Y se daban cuenta de lo que era pecado por las consecuencias que traía. El pecado traía terribles consecuencias. Las primeras consecuencias fueron el asesinato de un hermano hacia otro,
de Caín hacia Abel. ¿Por qué? A causa del pecado. Y así el pecado trajo muerte y destrucción a la humanidad. Pero cuando vino el conocimiento de la verdad, cuando vino Jesucristo a la tierra, entonces le fue revelado a la humanidad lo que es el Salvador, lo que es la salvación. Dice, por tanto, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, éramos antes los seres humanos ignorantes de Dios y de la salvación, del amor de Dios, ahora manda a todos los hombres. ¿A quiénes dice? ¿A algunos solamente? No, a todos. ¿Solamente aquí en la ciudad de Salta? No, ¿qué dice? A todos los hombres en todo lugar. ¿Que hagan qué cosa? Que se arrepientan. ¿Sí? Que se arrepientan. Debemos arrepentirnos. No hay una opción. Ahora, Dios quiere perdonarnos, pero no es suficiente con el perdón. ¿Cómo? No es suficiente con el perdón. Dios tiene que limpiarnos también. Porque si no vamos a ser perdonados, pero después de unos días, una semana, vamos a volver a cometer lo mismo. Y otra vez necesitaremos el mismo perdón de Dios. Dios lo que quiere hacer es perdonarte, pero Dios quiere limpiarte también, liberarte de tu pecado, de tu carga. No solamente el perdón necesario, sino también la limpieza. Había una vez un hombre que un grupo de hermanos estaba evangelizando y bueno, él se acercó, estaba todo sucio, harapiento. Estaba con su cigarrillo, sus manos todas llenas, las uñas negras, sucias, arrugado, su cara llena de tierra, arrugado y con ropa maloliente. Y él, un linchera, ¿no? Como sabemos, que vivía en la calle. Sus dedos amarillos, llenos de la nicotina del cigarrillo y olor a vino barato y así, como a veces solemos ver en las calles. Y se acercó a los hermanos que estaban evangelizando. Allá está Walter y bueno, Samuel también, que siempre salen con el grupo de evangelizar. Y a veces uno se topa con gente así. Y la persona estaba hablando acerca del arrepentimiento, del perdón de los pecados. Que es necesario aceptar a Cristo y arrepentirse para el perdón de los pecados. Entonces esta persona se acercó y le dijo, yo sé lo que ustedes están hablando. Yo entiendo lo que ustedes están hablando, porque yo fui presidente y director de un seminario bíblico. Fíjense ustedes. Y Dios no blanquea, sino Dios limpia. ¿Se entiende eso? Dios no blanquea. Dios no te pone una capa de blanco sobre algo que está negro, algo que está sucio. Dios necesita limpiarte primero. Dios no hace como a veces esas paredes que están llenas de suciedad y uno viene y las blanquea con cal y parecen muy bonitas, pero detrás están llenas de mugre, ¿no? Y a eso se refirió Jesús cuando Él se encontró con los discípulos, con los fariseos. Y Él les dijo, ustedes son similares a sepulcros blanqueados por fuera. Por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, muertos, secos y llenos de toda clase de inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios no blanquea. Dios no le pone una capa de algo bonito encima, sino Dios necesita limpiarnos a fondo de nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que uno necesita ser limpiado. Necesitamos el perdón de pecados, necesitamos arrepentirnos para el perdón de pecados, pero también necesitamos ser limpios, porque no podemos vivir en una vida de desorden y de pecado. Es decir, que la salvación es aceptar o rebelarse. El perdón es algo que Dios te da si hay confesión y arrepentimiento. El amor a Dios no es algo opcional, sino es una orden de parte de Dios. Puedes obedecer o rebelarte contra Dios. Cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, Él le dio mandamientos, le dio leyes, órdenes,
Por eso se llaman los 10 mandamientos, no se llaman las 10 invitaciones de Moisés. No es una invitación que si quieres lo haces y si no quieres no lo haces. No es algo que puedes decir, bueno, yo si quiero lo cumplo y si no, da lo mismo. Es un mandamiento, es una orden. Amarás al Señor tu Dios. No es si queremos arrepentirnos, sino debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos pedirle a Dios que nos limpie, porque está escrito que la paga del pecado es muerte. Si pecamos vamos a morir espiritualmente y también físicamente y no tendremos entrada en los cielos. En el cielo no habrá desobedientes. Lucifer, siendo un ángel, el mejor, el más inteligente y luminoso que Dios había creado, él fue echado del cielo por desobediente, por rebelarse contra Dios. ¿Acaso creemos que nosotros somos más? ¿Que vamos a entrar al cielo si nos rebelamos y si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos, si Dios no nos limpia? ¿Creemos que vamos a entrar igual? No, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón al Señor, cambiar nuestra forma de vida, de ser, de vivir. Y hoy en día no son muchos los que predican el arrepentimiento, no son muchos los que predican que la paga del pecado es muerte y que el rechazar a Jesucristo es condenación eterna. Pero esto es lo que dice el Evangelio. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios a través de Jesucristo es vida eterna. En Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense que no solamente dice en Jesús, sino que dice Jesús el Cristo, el Salvador, significa Dios con nosotros, Emmanuel. Y Señor nuestro, quizás a nosotros en este tiempo, Señor, bueno, todos son señores, pero en esa época ser Señor era quien tenía la autoridad sobre uno. En ese tiempo que habían esclavos, habían muchos esclavos que tenían su señor y tenían que ser obedientes o si no tenían que ir dispuestos a morir. Ahora habían esclavos también que el amo, el señor le daba la libertad y le decía, bueno, fuiste un buen esclavo muchos años, así que te doy la libertad si quieres irte. Y habían esclavos que no querían irse de la casa porque se sentían queridos y se sentían amados y protegidos. Entonces decidían seguir siendo esclavos, pero ya no eran esclavos por obligación, sino esclavos por amor. Es similar a lo que nosotros podemos ser con nuestro Dios y Señor. Somos de Dios y somos obedientes por amor al Señor. Y entonces a esos esclavos se le hacía una marca en la oreja, un orificio para que la gente sepa que no eran esclavos por obligación, sino eran esclavos por amor. Amarás al Señor tu Dios. De eso depende. Quizás en este último día del año uno dice, bueno, pero ¿por qué el pastor nos habla de esto? Un mensaje duro y un mensaje que un poco que nos entristece, podría decir usted. Pero es que es como que uno trate de solapar, poner algo que está blanco sobre algo que nosotros necesitamos escuchar. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos obedecer. ¿Por qué? Porque entramos en una nueva etapa. Quizás el calendario no tiene mucho que ver, como decía hoy Luciana, no es que porque hoy es 31 y mañana ya porque sea primero comienza automáticamente una nueva vida, un nuevo año lleno de bendiciones y todo porque es un nuevo año. Quizás el calendario no tiene mucho que ver, pero sí Dios tiene tiempos para nuestra vida, que nos marca tiempos y nos marca oportunidades. Las oportunidades que tuvimos durante este año quizás las volvamos a tener, quizás no. Y quizás Dios nos dé nuevos desafíos y estos nuevos desafíos tienen que ver con vivir una vida de integridad y vivir una vida de santidad para Dios. Solamente así podemos agradar a Dios, porque Dios nos ama a todos, pero Dios no ama el pecado. Dios tuvo que hacer un gran esfuerzo para separarnos del pecado. Estábamos como dos chicles así pegados, ¿no? La humanidad con el pecado, difícil de separar. Ustedes si juntan dos chicles, después trate de separarlo, es casi imposible.
Pero Dios hizo un gran esfuerzo para separarnos porque Él nos ama. Nos separó del pecado en la cruz. Jesús tuvo que hacer un gran esfuerzo, dar su vida por nosotros para separarnos del pecado. Entonces, ¿por qué ahora vamos a vivir pegados al pecado otra vez? Si decimos que somos de Dios, decimos que somos hijos de Dios, debemos obedecer a Dios en sus mandamientos. No podemos nosotros decir, bueno, hoy en día la vida es así, yo tengo un problema y bueno, Dios me entiende, porque Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso con el hombre, pero aborrece el pecado, odia, no soporta el pecado. Y por eso es que Dios nos manda a arrepentirnos, a separarnos del pecado. Justamente ser santos, que Dios nos manda a ser santos como Él es santo, tiene que ver con eso, con separarnos de lo que es pecado, lo que la Biblia dice que es pecado. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios entonces nos limpia completamente, no nos blanquea solamente por arriba. El arrepentimiento, entonces, repito, es una orden absoluta. No hay otro camino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Había una vez una mujer que era muy activa en la iglesia. Y un día hubo un malentendido con otros hermanos, hermanas, y se fue de la iglesia y se apartó del Señor. Como a veces muchos de nosotros nos puede pasar o nos habrá pasado alguna vez. Que dice, yo no voy más a esa iglesia porque en esa iglesia pasa esto y pasa lo otro. Y se apartó de Dios. Y bueno, ella tenía un marido que era marino y él era un hombre grandote, así, corpulento y un día fueron a ver al pastor de la iglesia y el marido le dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mi mujer porque ella está enferma de cáncer y está ya en los últimos, en su estado terminal y está en silla de ruedas. Yo quiero que usted vaya y ore por ella. Entonces el pastor fue a orar a la casa y el pastor sentía de hablarle acerca de que ella debía arrepentirse de sus pecados, hablarle de un mensaje de arrepentimiento. Y él sentía que la mujer también necesitaba que alguien le hable del Señor y le hable de Dios. Y bueno, y la mujer estaba tratando de mantener su compostura porque estaba en un estado deplorable, ¿no? Estaba, bueno, con el pelo todo revuelto y también con mal olor y ella trataba de ser simpática y hospitalaria en su silla de ruedas en la casa, pero era una situación difícil. Y entonces cuando el pastor estaba por hablarle de que debía arrepentirse, el marido puso la mano sobre la mujer y le dijo, ella es una buena mujer. Ella es una mujer cristiana que ama a Dios y Dios la ama a ella. Y ella hizo mucho por la congregación donde ustedes están. Ella sirvió muchos años allí y Dios sabe todo lo que ella hizo. Así que le pido, pastor, que ore por ella. Y a veces a nosotros nos pasa así, los pastores también, que no queremos decir las cosas a la gente porque no queremos que la gente se ofenda. No queremos que la gente se entristezca. Porque a veces uno debe decir lo que la palabra de Dios dice. Debe ser sal. Si nosotros alivianamos, adulteramos, ¿no es cierto? La palabra de Dios es como que la sal pierde sabor. Ya no es sal, ya no sala. No cumple su función. La palabra de Dios tiene que ser genuina y radical y tiene que hacernos dar cuenta, aunque nos duela, aunque no nos guste, de las cosas que tenemos que cambiar. Que no podemos llevar una vida cristiana liviana o adulterada con el pecado, sino debemos consagrarnos a Dios. Es un buen momento para tomar una decisión
al iniciar un año, de decir, Señor, yo en este año quiero consagrarme a ti, quiero dejar la vida vieja atrás y quiero que me perdones. Pero no solamente que me perdones, sino que me limpies, porque yo no quiero volver a hacer vez tras vez la misma transgresión, la misma maldad, sino quiero ser libre. Dios te puede liberar si tú le pides, puede hacer una obra, un milagro en tu vida. Que no necesites más andar pecando, sino que el Señor sea en tu vida el que domine, el que rija, el Señor de tu vida. No queremos a veces decirle a la gente, pero el pecado que no es confesado, esta mujer estaba por ya partir, y si ella no se arrepentía y no escuchaba una palabra así de que le diga, necesitas arrepentirte, necesitas que Dios te perdone, necesitas estar libre para encontrarte con tu Señor. Cuando vayas a la presencia del Señor, que el Señor te diga, ven, buena sierva fiel, entra en la presencia de tu Señor. Y no que nos diga el Señor cuando lleguemos allá, fuera de aquí, a ti no te conozco. Sí, Señor, pero en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo evangelizaba, en tu nombre cantaba los coritos en la iglesia, estaba en la plataforma. Y el Señor te dirá, no te conozco. Porque no hiciste, no fuiste obediente. La obediencia no es una opción del cristiano, sino es algo que sí o sí es una orden de parte de Dios. Obedece los mandatos que te doy hoy para que te vaya bien, tengas largos años sobre la tierra. Entonces, cuando no confesamos nuestro pecado al Señor, entonces no podemos tampoco ser limpios y perdonados. Debemos nosotros, usted también, no solamente los pastores, sino usted que es cristiano, debe advertirle a la gente, miren que si ustedes siguen por ese camino se van a morir en el pecado y van a ir a la condenación. Pero a veces no lo hacemos porque no queremos quedar mal con los parientes, necesitamos que ellos nos traten bien y que tengan afectos buenos hacia nosotros, entonces no le vamos a decir las cosas. Había un pastor que, es como una anécdota, ¿no? De que sucedía, para ejemplificar esto, que un pastor estaba predicando, así como yo estoy predicando, y entró alguien y le dio un mensaje, un papelito, y le habló en el oído. Y el pastor siguió predicando. Y entonces al terminar la reunión, se fueron los miembros a la casa. Antes que se vayan los miembros, alguien le llamó por teléfono a uno de los miembros, le dijo, tu casa se está incendiando, está todo en llamas, estás por perder todos tus bienes, todo lo que tenés y tu familia y todo. Y entonces él vino corriendo al pastor y le dijo, pastor, mi casa se está incendiando. Y el pastor le dijo, sí, yo sé. ¿Cómo usted sabe? Sí, yo sé, porque esa persona que pasó a darme el recado, el papelito, me decía que tu casa se estaba incendiando. ¿Y cómo usted no me dijo? Bueno, yo no quería hacerte sentir mal en medio de la reunión. Yo no quería que te sientas mal. Pero es que a veces el sentirse mal es bueno, y lo dice la Escritura. Dice Hebreos capítulo 12, verso 11, ¿por qué uno a veces debe sentirse mal del pecado? Porque si tu conciencia no te avisa, es como que tenés una lastimadura, se te está infectando, y si no te duele, ¿cómo te vas a dar cuenta que se te está infectando? Cuando uno se le infecta una lastimadura, empieza a supurar pus y todo eso, uno se da cuenta que está infectada y tiene que hacer algo urgente, porque si no vas a perder quizás la mano, el pie o lo que esté dañado. Alguien tiene que intervenir, tiene que operar y tiene que limpiar eso para que sea sanado. Pero a veces nosotros, para quedar bien con la gente, le decimos cosas lindas a la gente. Le decimos, este año te va a ir bárbaro, este año vas a ser prosperado, este año... Sí, es verdad, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere potenciarnos, multiplicarnos, quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero para eso necesitamos llevar una vida de obediencia al Señor. No hay otra manera. ¿Y cómo aquellos prosperan y aquellos que hacen así prosperan? Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los que prosperan y parece que todo le va bien serán salvos. Sí, pero ellos tienen miles de miembros, ¿y cómo ellos prosperan? Bueno, eso no es una garantía, sino la palabra de Dios es garantía. Si
te aferras a la palabra de Dios, Dios te limpia. Dice entonces, como le decía ahora en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A usted le gusta que lo disciplinen? No, a mí me duele si alguien me dice, pastor, usted está haciendo mal esto. Claro que me va a doler, pero me hace bien. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Allá hay un amén, muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen la responsabilidad de cuidar la obra de Dios y la palabra de Dios. No puede ser que un pastor ande portándose mal y que la congregación diga, bueno, no importa porque él es pastor, es autoridad, dejemos que él ande por ahí pecando. No. La obligación de los miembros del cuerpo de Cristo es decir, o usted cuando se lastima un dedo, dice, no le voy a decir nada porque es dedo del cuerpo y yo lo quiero mucho al dedo, sí, pero si no decís que se está infectando, lo vas a perder. Tenés que intervenir, tenés que arrepentir, tenés que limpiar eso. Y eso es lo que el Señor nos habla en este día, en esta palabra. Yo quiero que nosotros sigamos al Señor Jesucristo. Yo quiero seguir al Señor. Yo y mi casa queremos seguir al Señor. Si tenemos que cambiar, arrepentirnos, pues nos tendremos que arrepentir y tendremos que cambiar. Y usted también. Pero primero comencemos por casa. Cada uno de ustedes, yo les hablaba a los hombres, tuvimos una reunión de hombres el día jueves y vinieron alrededor de 14, 15, ¿no? Y les hablaba también de eso, de ser hombres valientes e íntegros ante Dios. Ustedes son hombres que son cabeza del hogar. Y a través de la cabeza del hogar viene la bendición si en la cabeza del hogar hay obediencia y hay consagración a Dios. Si en la cabeza del hogar hay pecado, bueno, todo ese pecado. Después no nos quejemos que nuestros hijos están perdidos, que nuestros hijos están en las drogas, ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos los responsables de eso como padres. Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, nuestro hogar, orar si es necesario, ayunar por ellos, interceder hasta que nos duele el estómago. Pero tenemos que hacer eso por nuestros hijos y por nosotros mismos si queremos la bendición de Dios. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos gusta que nos disciplinen, que nos digan, estás haciendo mal esto, sino que nos produce eso tristeza, dice la Escritura, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, si usted hace caso a la disciplina, usted se corrige, usted dice, sí, yo me arrepiento de esto, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios me limpie. Bueno, eso va a producir gozo después en su vida. Usted va a ver los resultados de eso. Usted va a tener paz en su corazón. Eso es lo que promete la palabra de Dios. ¿Por qué perdemos la paz a veces? Porque andamos haciendo las cosas mal. ¿Qué es hacer las cosas mal? Bueno, desobedecer a Dios en lo que Él nos pide que hagamos. Somos desobedientes, entonces perdemos la paz. Y viene también el enemigo a destruirnos. Viene el devorador a arruinar nuestra economía, a arruinar nuestro trabajo, nuestras relaciones. Él destruye nuestras familias. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que Dios quiere que vivamos en santidad. Esto es para todos, para los matrimonios, para los que están de novio, para los que están solteros, los que están solitos. Busque a Dios, cumpla la palabra de Dios. Si tenemos que arrepentirnos de algo, quizás esta mañana usted dice, sí, yo tengo que arrepentirme. Hay muchas cosas que a veces hacemos sin querer también. A veces hablamos mal del pastor, hablamos mal del hermano, eso se llama murmuración. Y eso es pecado. Tenemos que arrepentirnos y confesar, porque no es solamente arrepentirse, confesar tu pecado para que seas perdonado y seas limpio. Si confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Limpiar, necesitamos limpiar, no solamente ser perdonados. Amén. Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes en esta mañana y quiero que, si usted quiere, pase y si no, se queda en su silla.
Pero vamos a orar, y si usted siente que esta palabra en alguna manera le llegó a su corazón, en alguna manera dijo, sí, me parece que me están hablando a mí. Bueno, yo no estoy pensando en ninguno de ustedes en particular cuando hablo esta palabra, pero sí estoy hablando de lo que Dios dice. Y a veces lo que Dios dice es como una espada, ¿no?, que nos penetra y nosotros no podemos entender, pero la sabiduría de Dios es tan grande y Él nos conoce como somos. Entonces tenemos que nosotros hacer un acto de arrepentimiento. Quizás en este año usted estuvo haciendo cosas que no debía hacer. Puede ser idolatría, que es un pecado, no solamente a los ídolos, sino a veces al trabajo, al dinero. La idolatría es un pecado condenado por Dios. Puede haber sido fornicación, adulterio, puede haber sido murmuración, puede haber estado tentando a Dios, que es otro pecado común, que nos impide poder tener comunión con Dios. ¿Qué es tentar a Dios cuando uno dice, bueno, Dios me comprende y yo le pido a Dios que me bendiga? Es como cuando uno va a rendir un examen y dice, Señor, ayúdame, pero no estudié. Pero bueno, el Señor, voy a orar que el Señor me bendiga y pueda aprobar igual. Y yo no estudié para eso. No nos hemos preparado, pero oramos que Dios nos bendiga. Hablamos mal de alguna persona, algún hermano, del pastor y pretendemos que Dios nos bendiga igual. Eso es tentar a Dios. Dios no va a aprobar el pecado. Si Dios no aprobó a los israelitas que pecaron, los dejó que se mueran en el desierto, ¿por qué nos va a nosotros a tener en cuenta si no nos arrepentimos? La condición para que Dios no ejecute su juicio sobre nosotros es que nos arrepintamos. Si no nos arrepentimos, viene el juicio de Dios indefectiblemente. Y Él manda a veces también, o Él permite que nos pasen cosas en la vida. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué tengo que estar sufriendo esto? Bueno, si miras un poco hacia atrás, verás que alguna cosa hiciste que no le consultaste a Dios. Alguna cosa hiciste que quizás también estás pasando persecución por causa del Evangelio. Eso es otra cosa distinta. Pues dice, bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense porque el premio que tendrán en el cielo será muy grande. Esa es otra cosa. Pero muchas veces nosotros estamos sufriendo enfermedad, división, separación, falta de salud, de bienestar en nuestra economía. ¿Por qué no nos arrepentimos, no cambiamos? Porque somos duros de cerviz, como dice la Escritura, que el pueblo de Israel era duro de entender y Moisés, los profetas les decían, pero no hacían caso. Pueblo duro de cerviz. Cuando Jesús se paró y oró y lloró por Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina protege a sus pollitos y no quisiste? Tú que matas a los profetas y a los enviados de Dios. ¿Qué hacían? Dios mandaba un profeta para que les diga lo que tenían que cambiar, que se arrepientan. ¿Y qué hacían? Lo mataban al profeta. Y decían, bueno, lo matamos al profeta, se terminó nuestro problema, seguimos viviendo como nosotros queremos. Y no es así. Debemos cambiar, debemos arrepentirnos. Cada uno sabe cuál es su condición ante Dios. Cada uno sabe de qué debe arrepentirse. Así que yo le invito que usted se ponga de pie. Pero no le invito a que se arrepienta, sino es una orden de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Antes que sea demasiado tarde, ¿no? Busque al Señor mientras está cercano. Busquemos al Señor mientras está al alcance nuestro. Y sí, Dios quiere bendecirnos en este año nuevo 2018. Dios quiere llenarnos de bendiciones que nosotros ni nos imaginamos todavía. Pero es necesario cambiar. Es necesario. Es una orden de Dios. Así que los que quieran pueden pasar y los que quieren quedarse, pongan la mano en su corazón y oremos al Señor esta mañana. Señor, yo creo que esta palabra que he recibido es tuya. Firmemente creo que porque está escrita en tu palabra, tu revelación. Y
creemos, Señor, que muchos, si no todos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Necesitamos que tú hagas algo con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Primero para poder entender tu palabra, porque a veces no la entendemos o no la escuchamos. Alguien está predicando y nosotros estamos en cualquier otro lado pensando qué vamos a hacer mañana, qué vamos a comer esta noche, qué vamos a hacer el primer día de trabajo, que tengo que sacar el pollo del horno, que tengo que hacer esto, lo otro, pero no pensamos en nuestra vida espiritual. Señor, perdónanos nuestros pecados. Queremos confesarte los pecados que hemos hecho para que tú nos perdones y nos limpies. Que tú nos sanes el alma, el corazón. Y aunque nos duela, Señor, aunque no sea lindo escuchar que necesitamos arrepentirnos, pero nos hace bien. Necesitamos tu paz, necesitamos tu bendición. Necesitamos que nos perdones y nos limpies de todo pecado. No queremos ser desobedientes. Yo no quiero ser desobediente y no quiero que mi familia lo sea tampoco.